Hola, buenas noches a todas, bienvenidas a este tercer Coffee Break de Mujer Eclesia Suficiente junto a Eclesia New York y Eclesia Katy. Somos las anfitrionas de esta noche y estamos muy emocionadas de este tiempo que vamos a pasar con ustedes. Antes de empezar este mensaje que Dios me ha dado, quiero presentarme. Mi nombre es Lecky de Lima, soy colombiana, exactamente de la ciudad de Bogotá. Tengo dos hijos hermosos, Salomé y Josué, y llevo con mi esposo 15 años, 4 años de novios y 11 años de matrimonio, y ha sido un tiempo hermoso donde Dios nos ha permitido viajar a muchos lugares como conferencista, haciendo diferentes talleres especialmente para matrimonios, y actualmente estamos incursionando en todo lo que es las redes sociales y somos los pastores fundadores de Eclesia Katy por un periodo ya de casi de 5 años. Y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué nos está contando todo esto? Y se los estoy contando porque no siempre fue así. Por mucho tiempo yo rehusaba a desempeñarme en las cosas del ministerio. No quería hacerlo porque no me sentía capaz, sentía que no lo podía hacer, y por muchos años le huí. ¿Por qué? Porque no quería ser responsable de todo lo que conlleva el ministerio y aún más el pastorado. Sentía que era un reto muy grande que yo no lo podía lograr. Pero quiero que sepas que en mí hubo un antes y un después. Hoy quiero hablarte de la valentía, de cómo vencer los miedos y cómo sacar de nuestra mente todas esas mentiras que nos hemos creído por muchos años. Y es que todo comienza en la mente. Cuando nosotras producimos una imagen de nosotras mismas y alguien nos viene y nos dice otra cosa diferente, es muy difícil que nosotras cambiemos de opinión, porque ya tenemos una imagen preconcebida de nosotras, de cómo nos vemos, de cómo nos ve Dios o de qué quiere hacer Dios con nosotras, y es muy difícil que cambiemos de parecer. Pero ¿qué tal si ese concepto sobre ti misma no es verdad? ¿Qué tal si es un concepto erróneo que tienes? Por decirte algo, muchas veces hemos escuchado que la práctica hace al maestro, pero ahí falta algo, y es la práctica indicada hacia el maestro. ¿Por qué? Porque puedes estar practicando, pero practicando mal, practicando limitadamente. De la misma manera, tú puedes ser cristiana, llevar años en el evangelio, pero dentro de ti pueden haber conceptos erróneos que te limitan, que no te dejan avanzar. Puedes saberte toda la Biblia, pero si tú no aplicas los principios en tu vida diaria, de nada te sirve. Yo quiero regalarte una frase que espero puedas llevarte en el corazón, y es: lo que estoy viviendo diariamente nace de todo lo que he creído en mi mente. Y quiero que la repitas aquí conmigo: lo que estoy viviendo diariamente nace de todo lo que he creído en mi mente. Tu vida es el resultado de tus pensamientos. Por años escuchamos voces, mentiras que nos creemos tanto que tristemente hoy están siendo parte de nuestra realidad. Están estancándonos, nos están llenando de miedo y no nos dejan ser valientes y ir tras eso que tanto soñamos. Pero ¿sabes lo maravilloso? Y es que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino por el contrario, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora tú me puedes decir, y entonces ¿está mal sentir miedo? No, no está mal sentir miedo. Tú puedes sentir miedo a diferentes actividades, quizá montarte en un avión, en un paracaídas, miedo a las cucarachas, miedo a las alturas, no sé, es natural. Lo que está mal es que el miedo te paralice, que el miedo te estanque y que el miedo no te deje avanzar. Todos sin excepción sentimos miedo. Es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayudan a protegernos, nos ayudan a ser prudentes, pero en la mayoría de casos los miedos son tóxicos y son irracionales y definitivamente limitan tu potencial. Pero ¿sabes algo espectacular? Y es que el Espíritu Santo puede ayudarnos a disciplinar nuestra mente. Y cuando nosotras vencemos nuestras emociones, esto significa que no estamos permitiendo que ellas no nos dejen hacer lo que deberíamos estar haciendo. Y es que por muchos años yo me creí muchas mentiras sobre mí. Creí mentiras que me estancaron, y esas emociones que esto producía hicieron que yo no caminara sobre mi misión de vida, sobre lo que Dios tenía para mí, para lo que fui apartada. Y esto le pasó también a un personaje de la Biblia, y hoy quiero contarte una historia, y este personaje es Jeremías. Él fue apartado antes incluso de nacer, y en su momento también él sintió miedo, él también se sintió incapaz. Yo quiero leerte Jeremías 1 del 5 al 8. Así que ponme a cuidado, dice:
Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y Jeremías respondió: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Sabes, no importa la manera como tú llegaste a este mundo, lo que importa es que si tú naciste es porque naciste con un propósito demasiado grande de parte de Dios, con una misión específica. Jeremías fue apartado incluso antes de su nacimiento. En tu caso, tus padres fueron el vehículo que Dios usó, y en ese vientre Dios te dio dones, talentos, Dios te apartó, Dios te dio una asignación. Mujer que me estás escuchando en esta hora, tú eres única. Mujeres como tú no nacen todos los días. Dios te dio la capacidad para cumplir todo aquello que te propongas. Jeremías en un momento dijo: soy muy niño, no puedo hablar en público, no lo voy a poder hacer. Pero sabes, Jeremías estaba poniendo su confianza en sus fuerzas, no la estaba poniendo en el Dios que lo había llamado. Así que yo quiero recordarte hoy que tú lo puedes hacer, que si Dios ya te apartó, que si Dios ya te capacitó, tú lo puedes hacer porque Él va contigo. Sabes, Jeremías me acuerda tanto a esa Lequi de hace 6, 7 años atrás, y es que quiero contarte cómo empezó todo esto y por qué les dije que en mí hubo un antes y un después. Cuando yo era pequeña, cuando yo estaba en el colegio, en primaria, a mí me encantaba todo lo que era artístico. Yo estaba en todos los bailes, estaba en todas las presentaciones, cantando, en todo lo que hubiera. Que era para presentarme en el público, ahí estaba yo, y era algo que me apasionaba. Pero poco a poco fui creciendo, y esa niña que le encantaba todo lo artístico, que nada le daba pena, empezó a menguar. Y esto empezó a pasar porque yo empecé a juntarme con unas primitas, nos reuníamos toda la familia y jugábamos con mis primas, y ellas empezaron a decirme que yo tenía voz de tarro, y en su momento ellas se reían, incluso yo me reía. Y las que no saben, bueno, voz de tarro es como cuando tú hablas, un tarro le decimos en Colombia, o sea, una vasija, un vaso, y tú hablas ahí adentro, obviamente la voz se escucha como metida. Entonces, según ellas, yo tenía voz de tarro, y eso era el chiste, y yo me reía, pero a pesar de que yo pensaba que era un chiste, eso fue calando en mi corazón, y empecé a crecer, y esa niña que nada le daba pena, que quería estar en todas las presentaciones, empezó a sentir miedo. Empecé a sentir miedo de hablar en público, empecé a sentirme incapaz, y yo me metí en la cabeza que yo tenía voz fea, que mi voz sonaba como la voz de un tarro y que yo no lo iba a hacer. Entonces entro al bachillerato, y ahora solamente estaban las presentaciones que era de baile. Si era algo de hablar, yo ya no quería hacerlo, porque yo decía, si mi voz es fea y yo me pongo un micrófono, eso va a sonar fatal. Y yo empecé a menguar. Y crezco, entré a estudiar a la universidad, comunicación social, y hice solo 2 semestres de comunicación social, porque una de las razones por las que yo decidí retirarme es porque en mi mente eso me seguía persiguiendo. Yo tengo voz fea, yo tengo miedo a hablar en público, yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esta carrera? No, me tendría que ir a trabajar en un periódico, en una revista, y por mi personalidad no me veía haciendo eso. Entonces dije, no, esta carrera no es para mí. Me paso a estudiar cosmetología, y cambia todo esto por mis miedos, por mis inseguridades. Dejo la carrera, y en ese tiempo conozco al que hoy es mi esposo, a Luigi. Luigi estaba en un mundo al que yo le huía, porque era cantante, se la pasaba en entrevistas de radio, de televisión, y yo al principio decía, ok, bueno, es su mundo, es su vida, eso no me va a afectar a mí. Pero cuando nos casamos y empezamos a servir a Dios, ahí fue cuando empezó realmente mi tortura, porque era algo que yo sentía tan profundo que mi cuerpo reaccionaba. Yo me enfermaba. Cuando a mí me decían en el colegio, tienes que exponer o tienes que hablar frente al público, yo me enfermaba, me dolía el estómago, o sea, literalmente mi cuerpo se enfermaba. Entonces, cuando yo conozco a Luigi y empezamos a viajar por tantos lugares, llegábamos a un lugar y nos decían, bueno, vamos a entrevistar a Luigi y queremos que su esposa también participe. Yo me quedaba en el carro, yo me escondía, o sea, era algo para mí horrible.
de verdad, se lo digo, horrible. Entonces empecé a sufrir mucho con eso. Íbamos a una iglesia y me decían que para que déle una palabra a las mujeres, yo no lo quería hacer porque me aterrorizaba. Y es algo con lo que sufrí por muchos años. Y más o menos como en el 2011, 2012, Dios pone en mi corazón plantar una iglesia. Y yo dije, wow, o sea, ¿a Dios qué le pasa? Si a mí me da miedo hablar en público, yo soy súper penosa, ¿yo cómo voy a liderar una iglesia? O sea, eso no es conmigo. Y yo empecé a hacer que no era para mí. Y pasaron los años y me encontraba pastores en iglesias que me decían, te veo predicando, tú le vas a servir a Dios, llevando la palabra, porque Dios te va a usar. Y realmente yo lo veía muy lejano, o sea, yo veía eso lejano para mi vida porque yo tenía muchos temores. Nos mudamos para Estados Unidos y Dios empieza a confirmar esto y Dios empieza a abrir puertas y yo le dije a Dios, ok, tú quieres que yo haga eso, yo voy a hacer mi parte, pero tú tienes que hacer la tuya y tú me tienes que liberar de este miedo y de este temor. Si tú quieres que yo te sirva, si tú realmente eso es lo que tú tienes para mí, yo necesito que tú liberes eso de mí. Ya yo no puedo tener más temor, yo necesito quitar este temor de mi vida. Y poco a poco Dios empezó a trabajar en mí. Y cuando iniciamos lo que hoy es Iglesia Katie, yo inicié empezando a decir los anuncios. Y cuando yo decía un anuncio, yo me sentía como que le había predicado a una multitud. Yo pensaba, o sea, que había sido un logro grandísimo y Luigi se reía de mí, pero para mí realmente era algo valioso, porque atreverme a decir un anuncio para mí era algo wow. Y ya pasa el tiempo, entonces yo ya me atrevo más y empiezo a decir la generosidad y yo siento como Dios está obrando en mi vida y yo siento como Dios ha empezado a liberarme de esos miedos y a liberarme de esos temores. Y eso pasó en el momento que yo entendí que no era yo, que no eran mis capacidades, sino que era Dios a través de mí y empecé a dejar que Dios me usara. Así que recuerda que no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios, no es tu sabiduría, es Dios quien te dota de su sabiduría. Cuando esto es revelado a tu vida, cuando tú entiendes que no es tu capacidad, que no es lo elocuente que eres, no es las carreras que has hecho, sino que Dios realmente es quien va contigo, quien va delante de ti, todo cambia y ese propósito empieza a ser real en tu vida y tú vas a poder caminar hacia eso que Dios tiene para mí, para ti. Así que en mí fue asumir el ministerio, pero en ti puede ser, no sé, abrir esa empresa de una vez por todas, o abrir ese canal de YouTube que tú sabes que eres bueno, pero que te ha dado miedo abrirlo, o presentar ese casting, o entrar a esa universidad. No sé qué es eso que tú sabes que eres bueno, que tú sabes que Dios te ha llamado a hacer, pero no te has atrevido a hacerlo. Y hoy yo quiero darte unos consejos que me han ayudado a mí a vencer los temores y yo espero con todo mi corazón que te puedan ayudar a ti. Y el primer consejo es: fortalece tu relación con Dios. Lo que te quiero decir ahorita no es una fórmula, no es una técnica, ni siquiera es un secreto. Simplemente, si tú no eres consciente de que Dios está contigo, de que Dios puede hacer algo para ti, tú no vas a tener la confianza de acercarte a Él para que Él te dé la motivación correcta, para que Él te dé fuerzas, para que Él te dé ánimo, para que Él quite esos temores de tu vida. Porque tú no vas a creer que Él está ahí. Pero si por el contrario tú estableces no una religión, no un sistema, no un protocolo, sino una relación con Dios Padre en tu día a día, Él va a fortalecer tu fe, Él te va a dar la motivación correcta, Él te va a quitar esos temores, Él te va a ayudar y vas a tener mucha claridad a la hora de conocer tu propósito si es que aún no lo conoces, pero fortalece tu relación con Dios. Yo te puedo decir que yo hice 1000 cosas para liberarme del temor. Yo veía videos en YouTube de cómo perder el temor de hablar en público, conferencias, qué señas hacer, qué señas no hacer, qué ropa ponerte a la hora de hacer una exposición, la respiración, cómo manejar la respiración. Y yo te puedo decir que el que obró en mi vida fue Dios. Dios fue el que me liberó y me quitó ese temor que me estaba estancando. No te estoy diciendo que estas herramientas no son buenas, son excelentes y te ayudan, pero Dios, te puedo decir que Él fue el que me quitó este temor del todo, o sea, este temor que no me dejaba mover, literalmente fue Dios. Y esto me lleva al segundo paso, porque no te puedes quedar solamente orando. El segundo paso es: deja de huir. Cuando tenemos miedo a algo, es natural que empecemos a poner excusas para no vernos
frente a esto, para huirle a esto que tanto nos da miedo. Entonces no salgas corriendo, no le huyas a Dios, no le huyas a lo que Dios tiene para tu vida, afróntalo. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo ya estaba empezando a hablar y creo que hasta ya había predicado, recibí una llamada de una pastora de aquí, de una iglesia de aquí de Katy, y ella tenía un congreso para las mujeres. La iglesia de ella, el 80% de las personas son colombianas. Ella me dijo, yo quiero que seas parte de las conferencistas, yo quiero que vengas a este congreso. Cuando esta pastora me dijo eso, yo me quería morir, o sea, yo no sabía qué decirle. Yo le dije, mira, no sé, déjame revisar mi agenda y yo te aviso. Pero era cuento, yo no tenía ninguna agenda, yo lo que quería salir era corriendo por mi vida porque yo no quería asumir este reto. Y le dije, déjame pensar, pero sabes, al final decidí aceptar y fue un día increíble, un día donde permití que Dios me usara y pude ser de bendición a todas esas mujeres. Así que decidí no huirle más y afrontar este reto que Dios había puesto en mí. Y esto también me lleva al tercer paso, y es aprende a elegir a quién escuchas. Cuando yo colgué esa llamada y estaba al lado de mi esposo y me dijo, tú no vas a ir. ¿Cuál agenda? Tú no tienes ninguna agenda, tú sí vas a ir porque ni siquiera tú estás buscando las cosas. Dios te está poniendo, o sea, Dios te va a usar, tú tienes que ir, tú tienes mucho para dar, lo vas a hacer. Y ese día entendí que sí, o sea, lo tengo que hacer con miedo y todo, y lo voy a hacer, y lo acepté, y fue increíble. Así es que es importantísimo saber a quién escuchas. Por favor, no andes con gente que todo el tiempo tiene miedo, que todo el tiempo te está hablando desde sus limitaciones, desde sus malas experiencias. Rodéate de personas que levanten tus brazos, de personas que crean en ti, que crean en tu potencial, que te celebren. Aléjate de esas personas que te estancan y que no te dejan avanzar. Es muy importante saber de quién escuchamos consejos y qué dejamos entrar a nuestra mente. Y el cuarto punto que te quiero dar hoy es afróntalo como una oportunidad para crecer. Empieza a ver el miedo desde otra perspectiva. Empieza a ver el miedo como un maestro que te está desafiando a ir más allá de ti misma, a salir de esa zona de confort. Si tienes miedo, hazlo. Con miedo y todo, pero hazlo. Es la única manera que tú vas a poder afrontar eso y liberarte de una vez por todas de él. Yo no te puedo decir que ahorita no, a mí ya nada me da miedo, sí, hay momentos que tengo miedo, hay momentos que hay muchas cosas que me dan nervios, pero yo he decidido hacerlo, con miedo y todo, pero hacerlo, y me preparo y trato de dar lo mejor de mí, y sabiendo y entendiendo que Dios está conmigo y que Dios me va a usar. Así que cambia la perspectiva de cómo estás viendo el miedo. Y hoy quiero que te lleves en tu corazón algo, y es que no importa lo que los demás digan de ti. No importa las etiquetas que te hayan puesto, no importa si te han dicho que eres la oveja negra de tu familia, que eres una perezosa, que te va mal en el amor, que tú no sirves para aquello, para lo otro. No importa que no tengas el cuerpo escultural, no importa que tu situación económica quizá no sea la mejor en este momento. Lo único que importa es que tú entiendas que Jesús va contigo, y que si tú lo crees con todo tu corazón y tú empiezas a alinear tu vida al propósito de Dios, lo vas a lograr, lo vas a cumplir. En mi caso, entre más me decían, tú tienes mucho para dar, Dios te va a usar, yo no lo creía, porque mis argumentos por muchos años me ganaron. Por muchos años las mentiras que yo había metido en mi mente me ganaron. Pero hoy yo te quiero decir que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien lo sabe conquistar. Así que si tú tienes miedo, no importa, levántate, enfréntalo, arriésgate, arriesga a hacer eso que no has hecho por ese miedo que te ha tenido paralizada. Y hoy quiero hacerte unas preguntas que yo espero que tú las puedas meditar incluso cuando este tiempo termine, y que tú seas totalmente honesta y tú lo puedas contestar desde tu corazón. Y la primera pregunta que te quiero hacer en esta noche es: ¿qué me impide conseguir lo que deseo? Hoy yo quiero que tú te preguntes, ¿qué me impide conseguir lo que deseo? ¿Qué te está impidiendo conseguir lo que sueñas por años? ¿Qué es lo que te está estancando? Yo quiero que tú hoy lo puedas responder, si lo puedes escribir y puedes meditar en esta semana sobre esto. La segunda pregunta ¿es un miedo real o es un miedo irracional? El miedo que sientes, ¿de verdad te puede pasar algo? ¿De verdad es tan grave? ¿O de verdad es un miedo irracional? Es algo que quizá ni puede llegar a pasar.
tienes que ver si realmente es un miedo que valga la pena para que estés ahí paralizada. Y la tercera pregunta es, ¿cómo cambiaría mi vida si lo afronto? Yo quiero que pienses en esta noche cómo cambiaría tu vida si tú de una vez por todas te levantas y decides afrontar ese miedo, si decides hacer eso que has querido hacer pero que no te has atrevido. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo te verías hoy si lo afrontaras? Hoy quiero que te imagines cómo sería tu vida si no limitaras a Dios. ¿Cómo sería tu vida si constantemente estás pendiente de lo que está entrando a tu mente, de lo que tú te estás creyendo? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras la valentía de levantarte y desempolvar todos esos sueños que tienes enterrados? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras la valentía de seguir luchando por ese matrimonio, de seguir luchando por esas relaciones? ¿Cómo sería tu vida, mujer, si te decides de una vez por todas y te levantas y no permites que ese miedo te siga paralizando? Durante estos sábados Dios nos ha recordado que somos una creación maravillosa, y yo quiero volverte a leer esta palabra que Dios nos dio para este Coffee Break, porque yo quiero que esa palabra se haga real y viva en nuestra vida, y está en el Salmo 139, 14, y dice: soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Todo lo que Él hace es maravilloso. Eres una creación maravillosa de Dios. Así que, mujer, es hora que tú lo creas, es hora que tú te levantes. Y hoy yo quiero que podamos cerrar orando juntas. Hoy quiero que podamos orar para que Dios saque de nuestra mente todas esas mentiras, todas esas etiquetas que han calado en nuestro corazón, que nos han hecho daño y que nos han estancado. Así que, por favor, quiero que me acompañes y juntas podamos orar en esta noche. Señor, gracias por cada mujer que se ha conectado en esta noche. Yo te doy gracias por su vida, Señor. Yo te pido que ellas puedan verse como esa creación maravillosa que tú dices que somos, Señor. Que el temor se vaya de ellas, que el temor se vaya de su corazón, Señor. Dale la valentía que ellas necesitan para levantarse y cumplir todo eso que tú ya has determinado, Señor, para ellas. Hoy yo te doy gracias porque son mujeres que quieren conocer de ti, que quieren crecer más en ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que ellas sean conscientes de lo maravillosas, especiales y únicas que son. Te doy gracias por la vida de cada mujer que se ha conectado en esta noche, y hoy te dejo para que sigas en esta actividad maravillosa con Eclesia Nueva York. Gracias por haberse conectado con nosotras. Las esperamos en el próximo sábado en nuestro Coffee Break, así que conéctate, te esperamos. Dios las bendiga a todas.